Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés y sean bienvenidos a un nuevo video. Hace tan solo unas semanas Bajaj empezó a vender en Colombia su nueva moto de trabajo y su más reciente lanzamiento en el país, la Boxer 150X, un modelo enfocado sobre todo para una conducción en terrenos destapados. Y para seguir ampliando esa línea de motos polivalentes y versátiles, anunciaron hace unos días en la India la nueva CT125X. Un modelo más robusto y potente que el actual CT125 que se vende en el país, lo que reconfirma que Bajaj quiere competir fuerte y con un mercado variado en ese segmento de motos de trabajo tan importante, sobre todo en países de Latinoamérica. Esta nueva CT125X, como casi todas las motos de ese segmento de Bajaj, es un modelo básico en cuanto a características y tecnología. Sin embargo, resalta por ser una moto resistente, económica y versátil. Incorpora un motor 4 tiempos SOHC refrigerado por aire y alimentado por carburador, el cual nos ofrece una potencia máxima de 10.9 caballos de poder a 8000 RPM y un torque máximo de 11 Nm a 5500 RPM. Todo esto acoplado a una caja de 5 velocidades que a propósito conserva un patrón diferente al que ya estamos acostumbrados, ya que todos los cambios son hacia abajo y no uno hacia abajo y todos hacia arriba como en los demás modelos. Según Bajaj, este es un motor que se caracteriza por tener una curva de torque plana, lo que significa que todo su torque lo entrega entre las 3500 y 8000 RPM. Hay que resaltar también que este motor es más potente que el del actual CT125 que se vende aquí en el país y además cumple con la normativa BS6. Evidentemente, este nuevo motor está pensado para cargar mucho peso y empujar fuerte desde abajo, algo que la hace ideal para el trabajo y la geografía colombiana. Si les gusta mi contenido y quieren apoyar mi trabajo, no olviden suscribirse y darle me gusta a este video. Créanme que me ayudarían un montón. En la parte de seguridad, equipa freno de disco de 240 milímetros en la rueda delantera y el típico freno de tambor en la rueda trasera. Sin embargo, se le abona que cuente con un sistema de frenada combinada CBS. Ojalá que la marca también se acuerde de modernizar el sistema de frenos de las Boxer 100, que ya está mandado a recoger con ese doble freno de tambor. De su iluminación no hay mucho que decir, ya que toda su bombillería es halógena. Sin lugar a dudas, el bajo consumo de combustible es uno de los fuertes de estos modelos de Bajaj, y esta CT125X no es la excepción. La capacidad de su tanque es de 2.9 galones, el cual nos da una autonomía de 60 km por litro en ciudad, es decir, unos 330 km por galón. Esto según la prueba realizada por el canal Seagwell de la India. En cuanto a sus accesorios, la entregan con puerto USB, parrilla de carga, defensa, fuelles de horquilla y protector de cárter. No sé ustedes, pero en lo personal me gusta mucho el diseño tanto de esta 125X como de la 150X, ya que combinan esas formas robustas de moto off-road entre comillas con detalles retro, algo que le da ese toque elegante y poco convencional. En el caso de esta 125 me gusta esa nueva farola redonda decorada con esas dos rejillas y también me gusta el diseño del asiento y los guardabarros. Por otro lado, también resaltan la forma de su carenaje, que no va hasta la cola como en la CT125, sino que es más corto y con unas formas más definidas y clásicas. También hay que resaltar el protector de cárter, que le viene muy bien a los que la piensan usar en terrenos destapados, pero ojo, sin ser una moto 100% off-road. Es más, considero que es una moto más pensada para ciudad por el tipo de rines que equipa, que son de aspas, y por su tamaño, que son de 17 pulgadas en ambas ruedas. Ahora bien, la pregunta es, ¿llegará a Colombia? Yo estoy casi seguro que sí. Las Boxer tienen muchísimo público en el país y además se venden a un precio asequible para el mercado colombiano. Si tenemos en cuenta que la 150X se vende actualmente a un precio de 6.599.000 pesos sin documentos, podríamos especular que esta 125 estaría rondando los 6 millones de pesos. Creo que de llegar a Colombia sería un modelo muy vendido porque es el prototipo de moto que se ajusta al bolsillo y a las necesidades de muchos colombianos. Además que por sus características no tendría competencia. Ojalá Bajaj siga mejorando estos modelos en futuras actualizaciones porque, como lo dije al principio, están lejos de ser los más modernos en cuanto a tecnología, y aquí hago énfasis en el tema de seguridad, que para mí es lo más importante. Es obvio que de llegar al país no creo que venga tal cual como la venden en la India, o al menos no creo que llegue cumpliendo la normativa ambiental BS6, porque como ahora está de moda la supermoderna Euro 3, entonces todas las marcas quieren seguir la moda y además sale más barato. En fin. ¿Qué opinan ustedes de esta motocicleta? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Se la comprarían? ¿O creen que con la 150 ya es suficiente?
Déjenme saber sus opiniones en la caja de comentarios. Hasta aquí este video, amigos, espero les haya gustado y que les sea de mucha utilidad, que es lo más importante. Si les gusta mi contenido, no olviden seguirme, darle me gusta a mis videos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en una próxima ocasión. Buenas rutas.